Aquí aparece algo que hemos visto en los otros libros y es lugares altos. Sí se dieron cuenta que aquí se nombra mucho lugares altos, lugares altos. Pero en los capítulos anteriores hemos visto exactamente lo mismo. Cuando los reyes hacían lo malo, dice, bueno, habían unos reyes que vivieron también como sus padres, hicieron exactamente lo mismo que sus padres. Algunos destruían, sí, destruían las estatuas, la estatua de acera, la estatua de Baal, las estatuas de acera de Baal, pero con todo y eso no quitaban los lugares altos. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Iba a los lugares altos todavía, quemaba incienso en los lugares altos. Ya sabemos qué es lo de quemar incienso. El incienso es la oración de los santos. Bíblicamente el incienso es la oración de los santos. Cuando miramos Apocalipsis, el incienso es la oración de los santos. Pero entonces, ¿qué es eso de lugares altos? ¿Y por qué lo tenemos que nombrar hoy? A pesar de que se han nombrado en todos los capítulos anteriores y que hoy se nombra más insistentemente lugares altos, pero resulta que mañana ya vamos a empezar a leer el capítulo 18 y ahí vamos a ver cómo Ezequías es el único que terminó con los lugares altos. Eso lo vamos a ver mañana. Por ahora, ¿qué es eso de los lugares altos y por qué todos los reyes habían hecho así? Sí, podían destruir imágenes, destruían casi todo lo que era en contra de Dios, pero no quitaban los lugares altos. ¿Por qué? Precisamente el último versículo, no sé si se dieron cuenta, pero el último versículo da respuesta a por qué había en el corazón de todo el pueblo de Israel para que hicieran de esta manera. Vamos a leer nuevamente el último versículo, el versículo 41 del segundo libro de Reyes, capítulo 17. Dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Por qué en la Biblia dice que así hacen hasta hoy? ¿Acaso, no sé, en los países, en sus respectivos países, en México, en Argentina, en Chile, en Nicaragua, en Venezuela, en los diferentes países que en este momento nos están escuchando, ¿tienen acaso en sus ciudades, tienen lugares altos? No sé si conozcan, en Brasil hay un lugar que es muy famoso, en Río de Janeiro. Cuando televisan videos de Río de Janeiro, casi siempre muestran una estatua que hicieron en un lugar alto, preciso en el lugar más alto. Y casi siempre los drones sobrevuelan cuando están filmando y tiene que ser en los lugares altos, preciso en los lugares altos. No sé si esto es de todos los países, supongo que sí. ¿Y por qué digo supongo que sí? Porque aquí dice, la última que dice al final es, así hacen hasta hoy. El corazón del ser humano, ¿por qué tenía Dios que escribir hace cientos de años? Ya en ese caso es miles. Hace miles de años, ¿por qué tuvo que escribir que así hacen hasta hoy? ¿Acaso Dios sabía que hoy íbamos a seguir haciendo lo mismo? Por supuesto, Dios sabe. Ese es el corazón del ser humano. Dios ya lo había dicho en Génesis 6, versículo 5. Vamos a leer ese versículo. Génesis 6, versículo 5. Ese versículo es necesario conocerlo para poder tener vida de creencia. Inevitablemente es necesario saber ese versículo, no solo saberlo, sino creerlo. Vamos a leer dos. Vamos a leer el 8:21, Génesis 8:21 y Génesis 6:5. Génesis 6:5 dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué dice acá? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio. ¿Qué es eso de todo designio? Todo designio de los pensamientos del corazón de nosotros los seres humanos. Todo designio de los pensamientos del corazón de nosotros los seres humanos. De continuo, ¿qué es? Solamente el mal. Por eso, los reyes que hemos leído, estamos leyendo el libro de Segunda de Reyes. Ya estamos llegando incluso casi al final. Terminan en el capítulo 25. Pero estamos en el 17. ¿Y qué hemos visto capítulo tras capítulo, capítulo tras capítulo? Por más que habían algunos que trataban de
no hacer igual que sus padres, trataban, pero resultaban haciendo algo similar a lo que hizo su abuelo. De pronto no su padre. Habían unos que eran tan perversos que servían a Baal, servían a Cera, porque ya saben, la perversidad delante de Dios es: me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. La maldad para Dios es a vivir para sí mismo, vivir para su pensamiento, ser uno mismo Dios, tener dioses. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, es tener dioses, es tener lugares altos. El último versículo que leímos del segundo capítulo de Reyes, del segundo libro de Reyes, capítulo 17, el versículo 41, ¿qué dice? Dice que ellos querían hacer dos cosas. Querían servir a Dios y querían servir a sus dioses. Ya mirando los videos anteriores en los cuales hemos hablado de los dioses, una recapitulación, los dioses no necesariamente es así, tener una estatua. Sí, eso es lo que más evidente, ¿no? Eso es lo más evidente. Cuando una persona ya se arrodilla delante de una estatua, no, ya es el colmo, como decimos, el colmo. Como llegar al extremo, el extremo de la idolatría, así. Pero no solamente es la idolatría visible, cuando vemos a una persona arrodillándose delante de una estatua. Pero cuando una persona aparentemente no se arrodilla nunca delante de una estatua, pero esa persona cree en Dios a su manera. Dice: sí, yo creo en Dios. Y yo creo que Dios, en su infinita misericordia de todos, va a tener compasión cuando llegue el último momento, y yo creo que todos vamos a ir con Él al cielo. Cuando las personas se expresan así, porque eso es lo que hay en el corazón de ellos, quieren vivir para sí mismos, no conocen nada de Dios. Hablan de Dios, pero no conocen nada de lo que está en la palabra. Conocen uno que otro versículo, pero sacado de contexto. Es decir, ¿qué es eso de sacar de contexto? Conocen uno que otro versículo aislado y lo interpretan a su manera. Entonces, al darle su interpretación, como ya sabemos el ejemplo universal, el de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero por lo que dice antes, algunos enlazan y dicen: es sobre Pedro. Pero si leen el versículo anterior, se darán cuenta: no es sobre Pedro. Es sobre lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que dijo Pedro de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así le dijo, ¿no? El corazón de todos los seres humanos está inclinado, primero que todo, a servirse a sí mismo. Por eso es tener dioses. Tener dioses sí es evidente, ¿no? Cuando se arrodilla alguien delante de una estatua, ya la tapan. Pero los lugares altos que las personas hacen en cada país, en cada ciudad, hablan de esa cultura. Por ejemplo, en la ciudad que yo me encuentro hay una montaña que se conoce como Monserrate. Y al lado hay otra montaña que es un poquito más alta y se conoce como Guadalupe. ¿Y qué creen que han construido en la parte más alta de esas montañas? Han colocado imágenes, estatuas. Algunas las tienen dentro de vidrio, de una urna de vidrio. Imagínense una estatua de madera dentro de una urna de vidrio con flores, y le cambian las flores de vez en cuando. Porque las personas, así, viendo esa estatua, sienten que ahí está como un poder espiritual especial, algo que les puede ayudar. Y le dan algunos nombres que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, esa montaña que está acá en la ciudad que yo me encuentro se llama Monserrate. Y una de esas estatuas es una estatua de como una persona así en el suelo, como si estuviera en la playa, así recostado y moreno. Realmente es café, es como café, la piel color café. Y lo llaman, ¿sabe cómo lo llaman? El Señor Caído de Monserrate. Y la gente sube por las escaleras. Ahí tiene escaleras. Si una persona caminando, una persona de pronto normal, el promedio, promediando una persona, en promedio, las personas se demoran 1 hora subiendo, caminando. Y todos los domingos suben muchas personas caminando. Algunos que suben haciendo ejercicio lo pueden subir en 40 minutos, en menos. Pero el común de las personas se demora alrededor de 1 hora. Hay unos que se demoran un poquito más y hay personas que suben de rodillas. Esas escaleras no son escaleras normales de concreto, no, son hechas con piedra. ¿Se imagina lo que es eso aún para los pies? Imagínese ahora para las rodillas. Hay personas que llegan arriba con las rodillas, botando sangre por las rodillas.
ya totalmente hasta casi que en sus tendones, y llorando por el dolor que están sintiendo. ¿Y las personas por qué hacen esto? Porque el ser humano tiene algo en su corazón. Aquí leímos en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes, hoy leímos cómo ellos incluso sacrificaban a sus hijos. Así, el corazón del ser humano, por vivir para sí mismo, por vivir para la carne, hace lo que hacía Job. No sé si se acuerdan qué hizo Job. Job, ¿cómo se veía a sí mismo? Job se veía muy bueno, muy correcto. Pero Job también creía, Job mirándose a sí mismo, él creía que sus hijos tenían que ser santificados. Entonces él hacía sacrificios para santificar a sus hijos. Curiosamente, cuando miramos lo que vemos en el libro de Job, él hacía esto por sus hijos. Él no hacía eso por él. O sea, de verdad, él en su corazón, igual que todas las personas. Lo que vemos en el libro de Job no es la historia solo de Job, no, él es el corazón del ser humano. Piensa, sí, puede que yo esté un poquito mal, pero tampoco tan mal así como otros. Uy, no, no. Hay otros que es que, y empiezan a hablar de los que están en la cárcel, de los que hicieron esto, pero no. Job se creía muy bueno, por eso él hacía cosas por sus hijos. Pero ¿qué pasó? A pesar de que él hacía ofrendas por sus hijos, ¿qué Dios permitió? Que sus hijos le fueran quitados. Él hacía ofrendas por... Dios quería a Job mostrarle el corazón de él, para tener misericordia de él. Lo que dice acá, lo que leímos en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes, el pueblo de Israel incluso llegó a hacer lo mismo que hacían los otros pueblos, que llegaban incluso a sacrificar a sus hijos. A dar a sus hijos, a pasarlos por fuego. Pasar a sus hijos a través de la llama significa los quemaban, los mataban y los ofrecían como en holocausto a sus dioses, a estatuas, ¿sí? Porque les servían realmente a Baal, a Asera, a Astarot, a dioses de las poblaciones que estaban ahí cercanas que se habían inventado. Pero sabemos que Dios dijo en los 10 mandamientos, el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? Pregunta. Hoy no había hecho preguntas. Vamos a hacer primera pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10? Hablo de los 10 mandamientos. No estoy hablando de, en el Nuevo Testamento habló de 2. No estoy hablando de 2. Estoy hablando Éxodo 20. En Éxodo 20 se dio la ley. La ley se le dio por medio de ángeles. Así dice la palabra, ¿no? Se le dio ¿a quién? A Moisés. Dios escribió con su dedo en piedra. Entonces, esos 10 mandamientos, hablo de esos 10 mandamientos, ya nos ubicamos, ¿no? ¿Cuál es el primero de los 10? Porque a veces he preguntado el primero de los 10 y se van al Nuevo Testamento y me quieren hablar así diferente. No, estamos hablando del primero de los 10. El primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así dice el primero, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Los 10 mandamientos están escritos en orden de importancia para Dios. Entonces, se puede decir que el 10º es el más suavecito, pero no es menos importante. Solamente que entre más se acerca al número 1 es el más importante. Y el primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es de igual de importancia, casi que es una extensión del primero. El segundo es, ¿cuál es el segundo? Ahora sí, ¿cuál es el segundo? Hubo personas que contestaron el segundo como si fuera el primero. Y estamos hablando de los 10 mandamientos. Entremos en contexto, espero que no se olviden. Estamos hablando de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el segundo de los 10 mandamientos? ¿Por qué tengo que hacer ese tanto énfasis? Porque ha pasado, ¿no? Ha pasado. ¿Cuál es el segundo? El segundo de los 10 mandamientos. ¿Alguien sabe? Está cerca, pero le falta el comienzo. El comienzo. No, ese es el tercero. Alguien escribió el tercero como si fuera el segundo. No, estamos hablando del segundo. ¿Nadie sabe cuál es el segundo mandamiento de la ley de Dios? Escriben una parte. Alguien está escribiendo la parte final, pero no están escribiendo la parte inicial. Uy, no. Estamos hablando de los 10 mandamientos. Éxodo 20. Si quieren, mírenlo. Éxodo 20. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza. No te harás imágenes. Ahora sí lo que han escrito, no te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. No sé si sabían eso. Eso dice el segundo mandamiento, no te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. ¿Dónde colocan los seres humanos, nosotros los seres humanos? ¿Dónde colocamos esas estatuas? En los lugares altos.
en los lugares altos. En todo país, en toda ciudad, hay lugares altos. Y esos lugares altos, ¿qué es lo que representan esos lugares altos? Representan esto que está escrito en el último versículo, el versículo 41. Dice que temían a Dios y a la vez a sus dioses. ¿Cómo pueden servir a dos señores? La Biblia dice no se puede. Dios no comparte su gloria con nadie. Esto lo dice la Biblia. No se puede servir a dos señores. Si tú tienes estatuas y te inclinas delante de estatuas y a la vez dices, no, pero, ay Dios, es que Dios de, no sé, lo que les digo, el señor caído de Monserrate. Ay, ¿cómo le tienen, al señor caído de Monserrate le tienen corona de espinas y se ve sangre? ¿Sí saben qué quisieron representar ahí? Quisieron representar a Jesús. ¿Cómo lo llaman? El señor caído de Monserrate. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere ver algo, quiere sus dioses, los dioses del ser humano los quiere ver. Porque siente el ser humano, y hay personas que lo dicen así, los han grabado y les han preguntado en entrevistas que por qué hacen eso, por qué van a esos lugares altos y por qué las rodillas se laceran sus rodillas. Y ay, es que usted viera, yo sentí la presencia de Dios, yo sentí, Él me habló, Él me dijo, y dicen cosas así, las personas se expresan de esa manera. Pero ¿han leído la Biblia? ¿A qué están creyendo? A sus emociones, a sus sentimientos. Y la Biblia dice, ya para finalizar, miren este versículo, espero que no lo olviden. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. No lo busco por el tiempo, lo parafraseo, anótenlo y ustedes después lo buscan, o si quieren ustedes lo van buscando mientras lo voy parafraseando. Segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo Satanás nos engaña? Ay, es que yo sentí la presencia, yo sentí. Hablo a diario con muchas personas para predicarles el Evangelio. Y muchas personas se expresan así, yo sentí, yo sentí, yo sentí. Y le digo, después de que la persona me habla así de todas sus experiencias, de cómo sintió el Espíritu de Dios, cómo vio una visión a nuestro Señor Jesucristo, cómo sintió, así. Le digo a la persona, bueno, una pregunta, bíblicamente, ¿tú eres o no eres pecador? Y me contestan, pues yo no puedo decir que no sea pecador. Bueno, entonces sí eres pecador, sí. ¿Y sabes bíblicamente a dónde va un pecador cuando muere? Después de que se quedan pensando, es algo tan importante para la vida eterna, para la vida después de que dejemos este cuerpo, pero nunca habían pensado en eso. Un pecador cuando muere, después de pensar en varios versículos de la Biblia, se dan cuenta, hay un pecador cuando muere va al infierno. Conforme a la Biblia, cuando un pecador muere va al infierno. Pero tú me acabas de decir que tú eres pecador. Sí, es que yo creo que todos. No se dan cuenta ni siquiera lo que están respondiendo. Dicen que son pecadores. Casi todo el mundo a que ustedes hagan la encuesta, para que una persona no diga que es pecador es porque la persona ya recibió la salvación. Y en este en vivo hay mínimo 70 personas que sí son salvas. Mínimo 70 personas que ya. Por encima de 70 veo que hay en este momento, hay como 50 el día de hoy. Hay casi 50 personas que están escuchando por primera vez. Aquí anunciamos el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Ya para terminar, hablo del Evangelio. El Evangelio, y creo que los que están nuevos hoy quieren saber qué es el Evangelio. Evangelio, traducido, es buenas nuevas, ¿sí? Es como decirlo en inglés, es gospel. En español, Evangelio, pero sigue siendo una palabra que se debe traducir. Al traducir Evangelio, eso significa buenas nuevas. Pero ¿cuáles son esas buenas nuevas? Las buenas nuevas son de que nuestro Señor Jesucristo ya quitó el pecado. Quienes están aquí, sé que han escuchado ese versículo que está en la Biblia, Juan 1:29, que dice, cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice, así dijo Juan el Bautista. En la Biblia dice que Juan el Bautista venía por testimonio, para que las personas fueran salvas por él, por el testimonio que iba a dar Juan el Bautista. Eso lo dice Juan capítulo 1. Y más adelante, en ese mismo capítulo 1, después de que dice que Juan venía por testimonio, para que todos creyesen por el testimonio de él, aparece en el versículo 29 el testimonio de él. ¿Cuál es el testimonio de él? Miran, señalando a Jesús, llegó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a quitar el pecado del mundo.
Las personas no conocen esto. Yo lo tuve que escuchar. Dicen que un niño, para que diga mamá, mínimo tiene que haber escuchado unas 3000 veces mamá, mamá, mamá. Yo tengo un sobrinito, él tiene hasta ahora un año, acaba de cumplir un año. Y él no ha dicho todavía tío. Y cada que me lo ponen en la cámara, yo le digo, me dicen, cántele, cántele, que él se entretiene cuando usted le canta. Yo le digo la canción del tío. Tío, 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 tío. Porque sé que una persona tiene que escuchar muchas veces una palabra para poder decirla. Igual, para que tú puedas creer en tu corazón lo que está escrito en la Biblia de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, tengo que repetirte, Jesús quitó el pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué vino Jesús? A quitar el pecado del mundo. ¿Jesús quién es? El que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Mateo 1:21, Salvador de los pecados. ¿Qué hizo Jesús? Terminó con el pecado. Estoy citando versículos. Eso que estoy diciendo está escrito en la Biblia. Jesús terminó con el pecado. Jesús limpió nuestros pecados. Jesús nos purificó del pecado. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 3? Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cómo así que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo? Él, con su muerte, Él no murió porque Él quiso. Él dijo que a él nadie le quitaba la vida, Él daba su vida, porque para eso Él había venido. ¿Para qué había venido? Para expiar el pecado de nosotros. Y no sé si sepan qué significa expiar. Él tenía que hacer lo que está escrito en Levítico. Él tenía que ser la ofrenda por el pecado. Sí, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hebreos 9:22. Él vino a derramar su sangre para que tú fueras libre del pecado. Eso no lo enseñan en las iglesias. Por eso las personas, cuando les preguntamos si son pecadores, dicen, claro, ¿cómo voy a decir que no? Por supuesto que soy pecador. Todos somos pecadores. Cuando las personas se expresan de esa manera, están atestiguando, no han creído en el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? El pecado te separaba de Dios. El pecado evitaba que tú pudieras estar en comunión con Dios, en paz con Dios. Pero Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Disculpen que tenga que repetir esa palabra, el pecado. Jesús quitó el pecado lo quitó. Tengo que repetirlo 1000 veces para que en tu corazón se quede. Lo tengo que repetir 1000 veces, lo haré. Si lo tengo que repetir 2000 veces, lo haré. Así como un niño aprende a decir mamá, créanme, si ustedes siguen en este perfil, van a ser libres de la condenación del pecado. Lo dice la Biblia. Para que lo crean, necesitan escucharlo 1000 veces. No sé, aquí lo van a escuchar, no hay problema. Para eso se creó este perfil. Vamos a orar ya para terminar. Padre, deseamos que todas las personas que hoy se conectaron puedan recibir la salvación. Te pedimos por todos los que hoy están acá, para que ninguno de los que escuchó hoy el Evangelio se vaya a seguir escuchando doctrinas, religiones muy bonitas, con música muy bonita, pero que nunca los libra del pecado. Permite, Padre, que las personas sean libres de eso que ha hecho el enemigo, hacer creer a las personas que con su sacrificio, que con su sudor, que con sus emociones están agradando a Dios. Nada de lo que nosotros hacemos nos puede hacer libres del pecado, pero hubo algo que ya lo hizo y lamentablemente las personas no lo creen. El común de las personas no lo puede creer, pero está escrito en la Biblia por todas partes. Jesús dijo, era necesario que lo que está escrito de mí en las Escrituras se cumpliera. Lucas 24:44. Pero las personas no conocen que eso que está escrito en la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, era necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciera para hacernos libres del pecado. Permite que los que se conectaron el día de hoy puedan recibir la misericordia que tú nos has dado a los que ya somos salvos, y junto con los hermanos que ya son salvos te estamos pidiendo por aquellos que aún no han recibido la salvación o que hoy la escucharon por primera vez pero están un poquito confundidos, quieren seguir en la doctrina que llevan años y años de emociones sin evangelio y quieren a la vez estar con un pie contigo en el evangelio. Te pido para que hoy se decidan, para que sus corazones no sigan vacilando y para que sigan escuchando todos los días hasta que reciban la salvación inevitablemente y se conecten con tu iglesia. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo hemos pedido. Amén.